Excelente. Bueno, iniciamos oficialmente este curso sobre la epístola de Santiago. Una epístola bastante interesante, ciertamente. Es una epístola que tiene mucho contenido proverbial de sabiduría. Si queremos encontrar un equivalente de los escritos de sabiduría del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, es esta carta o epístola de Santiago. Em, bueno, esta lección uno es básicamente una lección introductoria a la epístola. Y como ya es de costumbre, ustedes saben cómo nos manejamos en este sentido. Estaremos viendo el trasfondo, dentro del trasfondo en la autoría, la audiencia original, estaremos viendo la fecha, luego veremos el propósito y al final, de manera muy breve, tocaremos la estructura. El contenido sí lo desarrollaremos y la estructura de manera muy breve porque evidentemente ustedes ya tienen el material. Yo les he facilitado el material y o si no, o si no les facilité aún el material, le voy a estar enviando nuevamente en ese caso. Pero es importante que ustedes puedan ir leyendo el contenido de este curso sobre la epístola de Santiago. Bueno, antes de seguir, quisiera preguntarle, ¿se me escucha bien? Yo escucho Yo, bien, pastor. yo ¿Se escucho me- bien también, pastor. Excelente. Bien, bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Bueno, esta es la primera lección, como ya les mencioné, y vamos a iniciar con esta introducción a la epístola de Santiago y vamos a ver, dentro del límite de tiempo que tenemos, una serie de cuestiones introductorias que nos permitan seguir una fiel interpretación de esta parte del Nuevo Testamento. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero vamos a ver el trasfondo del libro y segundo vamos a examinar la estructura y contenido ya como les mencioné recientemente. Así que vamos a comenzar con el trasfondo de este libro de Santiago, de esta carta o epístola de Santiago. ¿Sí? Tenemos el trasfondo. Dentro del trasfondo, autoría, audiencia original y fecha. Eh, independientemente del libro o epístola en cuestión, em, es indispensable entender el contexto que rodea su escritura. Eso es indispensable. Todos los libros que conforman el canon de la Biblia fueron escritos en contextos históricos reales por personas reales, con motivaciones reales y preocupaciones particulares. Eso es demasiado importante, eso es fundamental entender y ustedes ya lo saben. Y esa es la razón por la que el estudio de este tipo de cuestiones de trasfondo puede ayudarnos a entender los libros de la Biblia de una manera más clara, de una manera más panorámica, más periférica, más profunda. Entonces, cuando consideramos las configuraciones y motivaciones asociadas con el libro de Santiago, vamos a estar mejor equipados para poder entender esta epístola que ciertamente em, tuvo un significado primario para una audiencia primaria. Y es eso lo que queremos entender. De tal manera que podamos aplicar de manera consecuente las palabras de Santiago de manera más efectiva hoy a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la autoría, em, hay una perspectiva tradicional. Tenemos una perspectiva tradicional y tenemos también la historia personal del autor en cuestión, ¿sí? Eh, en lo que respecta a la perspectiva tradicional, cabe decir que la epístola se inicia con una salutación al comienzo, capítulo 1, versículo 1, que ciertamente menciona a un autor llamado Santiago. Dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice. Bueno, este nombre, Santiago, que puede traducirse de diversas formas, como Jacobo, por ejemplo,
corresponde a al menos 5 personajes del Nuevo Testamento. Personajes de los cuales solamente dos, podrían haber tenido la autoridad suficiente para escribir una carta de esta índole o una carta de este tipo. ¿Quiénes son estos dos? Jacobo, que pudieron haber tenido una autoridad tal para escribir una carta como este o como esta. El primero es Santiago, hijo de Zebedeo, y el segundo es Santiago, el hermano de Jesús. Tenemos allí dos candidatos. Entonces, la tradición aquí en cuestión sugiere que fue este último, Santiago, el hermano de Jesús, quien escribió la epístola. Eh, Dado que este primer Santiago, hijo de Zebedeo, fue martirizado alrededor del año 44 después de Cristo, antes de la fecha probable de composición de esta carta. Entonces, los apoyos a la autoría de Santiago, hermano de Jesús, son los siguientes. En primer lugar, credenciales y autoridad, ¿sí? En la introducción, el autor se presenta simplemente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y eso básicamente sugiere que su nombre era suficiente para otorgar la autoridad. Y la posición de Santiago, en este caso, en la iglesia primitiva de Jerusalén, refuerza esta idea, porque él tenía una posición importante en la iglesia de Jerusalén. Y aquí entra el testimonio de la iglesia primitiva, en donde documentos antiguos como la primera epístola de Clemente y los escritos de Orígenes mencionan la epístola de Santiago, y ellos le atribuyen esta carta al hermano de Jesús, Santiago, hermano de Jesús, mostrando así su aceptación en las comunidades cristianas de aquel entonces o de la época. Pero también tenemos objeciones a la autoría de Santiago. Objeciones como la alusión a un Santiago desconocido, dicen aquellos que discrepan, ya que algunos críticos sugieren que el autor era un Santiago no mencionado en otros textos en el Nuevo Testamento. O sea, básicamente era un Santiago desconocido. Sin embargo, la claridad y la simplicidad de la presentación del autor sugieren que debía ser conocido, ¿sí? La claridad y la simplicidad sugieren que tenía que ser un autor conocido, no un autor desconocido. También está la teoría de que dentro de las objeciones que dicen que Santiago, el hermano de Jesús, no fue el autor de esta carta, también está la teoría de que se trata de un seudónimo. ¿Saben lo que es un seudónimo? Em, Cuando alguien escribe una carta bajo el nombre de una persona con autoridad para darle una mayor autoridad a su escrito, ¿sí? Entonces, básicamente un seudónimo bajo el nombre de Santiago para aumentar su autoridad. Pero este argumento evidentemente se debilita al considerar que otros autores, como Judas, no mencionaron sus vínculos familiares al identificarse. Judas, hermano de Jesús, tampoco menciona su nombre, él no se identifica. Así que él no muestra ningún tipo de intención para identificarse. O sea que esto no tiene ningún peso para debilitar la postura que se inclina hacia la autoría de Santiago, el hermano de Jesús. Así que los críticos también señalan de manera o señalan inconsistencias teológicas entre la epístola de Santiago y otras cartas del Nuevo Testamento. Pero estas diferencias no son tan significativas como para invalidar la autoría de Santiago. Además, muchos dicen que hay una inconsistencia entre Santiago y el apóstol Pablo, porque Pablo dice que solamente por la fe sin las obras de la ley somos justificados, mientras que Santiago dice que somos justificados por la fe y por las obras también, pero evidentemente es una cuestión de interpretación. No hay una contradicción, no hay un choque entre Santiago y Pablo en este sentido, no se trata de una contradicción. Así que es un complemento, ¿sí? Fe sin obras, evidentemente, se trata de una fe muerta. Ahora, volviendo al tema, también tenemos la historia personal de Santiago, el autor en cuestión. Santiago, hijo de María, hermano de Jesús. Este personaje es mencionado en Mateo, Mateo capítulo 13, versículo 55.
Voy a buscar el texto y les leo. En Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Jacobo, este es Santiago, José, Simón y Judas, ¿sí? He mencionado allí. Ahora, este Jacobo, este Santiago, inicialmente no creía en la identidad mesiánica de su hermano. Como se indica en Juan capítulo 7, versículo 5. A ver, voy a buscar el texto. Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7, 5. Pero tras la resurrección de Jesús, este Santiago llegó a ser un líder importante, un líder clave en la iglesia primitiva, mencionado como uno de los pilares en Gálatas capítulo 2, versículo 9. El texto dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Acá está Jacobo. Y evidentemente Jacobo era un pilar muy importante en la iglesia de Jerusalén. Y su autoridad en Jerusalén está bien documentada en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, y se destaca su importancia histórica a través de relatos de su martirio hacia el año 62 después de Cristo, que fueron registrados por el historiador judío Flavio Josefo, en este caso, quien en su obra titulada Antigüedades de los Judíos, en el libro 20, capítulo 9, sección 1, que fue escrita hacia el año 93 DC, él describe allí las circunstancias que circundaron o que rodearon la muerte de Santiago. Y quiero leer una cita. Dice, Anán reunió el Sanedrín, llamó a juicio el hermano de Jesús, que se llamó Cristo, su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Bueno, acá Flavio Josefo, el historiador judío, como mencioné en su obra Antigüedad de los Judíos, él está mencionando el martirio, ¿sí? El martirio de este Santiago, llamado Jacobo, hermano de Jesús. Entonces, ciertamente, como mencioné hace rato, mientras crecía Santiago probablemente no había entendido quién era realmente su hermano mayor. A lo mejor no había entendido, pero podemos ver por el relato de Josefo y también por las escrituras mismas y otros registros históricos que tenemos a disposición, que después en su vida adulta, Santiago tuvo un compromiso inquebrantable con Jesús como el Cristo. Así que, en resumen, en lo que respecta a este punto de la autoría dentro del trasfondo de esta epístola, de esta carta, todo indica que la epístola de Santiago fue probablemente escrita por Santiago. En este caso no estamos hablando de Santiago, hijo de Zebedeo, sino Santiago, el hermano de Jesús. Todo indica eso, dada su posición de autoridad, en este caso en la iglesia primitiva, y también su cercanía al ministerio de Jesús. O sea, son cosas muy importantes que debemos considerar a la hora de hablar de la autoría de esta carta de Santiago. Ahora, esto no solo aporta un contexto histórico, sino que también enriquece la interpretación de la carta misma. Ahora, el segundo punto acá dentro del trasfondo es la audiencia original. Bueno, tenemos la identificación de la audiencia. Eso es muy importante. La audiencia identificada, ¿sí? Internamente en esta carta. Santiago se dirige en su carta al comienzo, capítulo 1, versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Esto qué indica? Indica que su audiencia principal estaba compuesta por judíos cristianos que vivían fuera de Palestina. Y este enfoque em, refuerza que la audiencia principal estaba compuesta por judíos cristianos
que vivían fuera de Palestina. ¿Sí? No en Palestina, sino fuera. Por eso habla de la dispersión. Entonces, esto se encuentra allí en Santiago, capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Allí él se refiere a sus lectores como hermanos. Hermanos míos, le dice. Hace una referencia, hay una vinculación relacional. Así que la relación familiar en la terminología utilizada acá sugiere una conexión bastante cercana entre el autor Santiago y su audiencia. ¿Sí? Esa es la identificación que tenemos de la audiencia. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, acá hay una mención de 12 tribus. La mención de las 12 tribus sugiere que Santiago está escribiendo, en este caso, a creyentes que forman parte de la diáspora judía. Es decir, está escribiendo a creyentes que fueron dispersados tras la persecución que siguió el martirio de Esteban, cuyo martirio está registrado en Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4, capítulo 8, ¿sí? Entonces, este contexto, hermanos, implica que como líder de la iglesia en Jerusalén, Santiago estaba en contacto con estas comunidades que estaban dispersas, judíos dispersos, y probablemente debido a su posición de autoridad y liderazgo en la iglesia, él evidentemente les escribe una carta a estos judíos de la dispersión. Ahora, también hay un énfasis en el lenguaje utilizado por Santiago, cuyo lenguaje eh, refuerza la idea de que su audiencia tenía raíces judías. Por ejemplo, hay un término que Santiago usa, que es sinagogue, para referirse a las reuniones. Entonces, eso sugiere una fuerte identidad judía en la comunidad, así como la inclusión de conceptos como Señor Todopoderoso, por ejemplo. Esa es una frase que encontramos aquí, Curios Sabaoth o Kyrios Sabaoth, que tiene ciertamente profundas conexiones con la tradición del Antiguo Testamento. Entonces, este uso del lenguaje que encontramos en Santiago implica que los lectores estarían familiarizados con la tradición del judaísmo, que ciertamente es una tradición muy rica, incluyendo la Torá, incluyendo los escritos de los profetas, etcétera. Bueno, entonces, conociendo básicamente el trasfondo judío de la audiencia, se hace muy evidente que Santiago aborda temas relacionados con la vida de la fe, la sabiduría. Él está instando a sus lectores a aplicar estos principios dentro del contexto de la resurrección de Jesucristo. Así que la conexión con las tradiciones judías nos proporciona un marco a través del cual nosotros los lectores y también aquellos primeros lectores pudieron haber entendido y al mismo tiempo vivir esa fe en el Mesías resucitado. Ahora, el texto en cuestión también reconoce que aunque la audiencia principal era judía, también es probable que hubiera creyentes gentiles entre ellos. Es bastante probable. No estamos hablando de una audiencia solamente compuesta por judíos, sino también por creyentes gentiles entre ellos. Hechos capítulo 8 y capítulo 10 ciertamente mencionan conversiones de gentiles y Romanos capítulo 9 versículo 8 sugiere que esos gentiles también eran considerados descendientes de Abraham. Ahora, esta inclusión refleja una comunidad diversa, ¿sí? No se trata de una comunidad limitada por un distintivo étnico, sino estamos hablando de una comunidad diversa en la que judíos y gentiles compartían la fe cristiana, aunque la carta de Santiago se centraba principalmente en las preocupaciones de los judíos cristianos, ciertamente, como se deja entrever en su escrito. Entonces, en resumen, en lo que respecta a la audiencia original,
la comprensión de esta audiencia original de la epístola de Santiago es fundamental para poder interpretar su mensaje. O sea que es fundamental, es muy importante. Santiago se encuentra escribiendo principalmente a judíos cristianos en la diáspora y él utiliza un lenguaje, él utiliza conceptos que resuenan con su identidad cultural, con su identidad religiosa, al mismo tiempo que también él reconoce la presencia de creyentes gentiles. Así que este contexto eh, proporciona la base para entender cómo aplicar las enseñanzas de la epístola en la vida de la fe de sus lectores. ¿Sí? Y el tercer punto en este caso, dentro del trasfondo, es la fecha. Y en cuanto a la fecha o datación de escritura de esta carta, se propone una fecha temprana y una fecha tardía. En lo que respecta a la fecha más temprana para la redacción de la epístola, se maneja una fecha aproximada de hacia el 44 después de Cristo. Como ya mencionamos, y ustedes ya lo saben, Santiago, reconocido como líder en la iglesia primitiva, especialmente o específicamente en Jerusalén, él escribió su carta en un periodo posterior a su consolidación como figura prominente en la comunidad cristiana. O sea, él llegó a ser ya un líder, un pilar fundamental en la iglesia en Jerusalén, y luego de ese tiempo él escribe su carta, evidentemente. Entonces, según Hechos, capítulo 12, versículo 17, Santiago asumió un papel importante en la iglesia justo antes de la liberación de Pedro, justo antes de la liberación del apóstol Pedro. Hechos 12, 17. Voy a ver si encuentro el texto acá. Dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, Santiago, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué Pedro quería que Jacobo se enterase de esta situación de su liberación de la prisión? Porque evidentemente él tenía un papel importante en la iglesia. Y acá Pedro eh, no los deja saber, o más bien el evangelio, más bien el evangelista Lucas, ¿sí? Quien es el autor del libro de los Hechos. Entonces, em, también, por otro lado, está la fecha tardía, ¿sí? Acuérdense, la fecha temprana em, propone una datación hacia el año 44 después de Cristo. Mientras que, por otro lado, la fecha tardía habla de los proponentes de una fecha tardía hablan de una composición de la carta estimada en el año 62 después de Cristo. Bueno, este año coincide con el martirio de Santiago. Historiadores como Flavio Josefo, él documenta la muerte de Santiago por orden del sacerdote Ananías. Y eso sugiere que la carta fue escrita poco antes de su ejecución. Ahora, está allí el debate, está allí en la fecha temprana, la fecha tardía, y es importante para tener una inclinación ver los indicadores de fechas. Aunque la epístola no contiene referencias explícitas a eventos históricos que puedan ayudar a precisar así de manera objetiva o a objetivar una fecha bien puntual. Hay al menos dos argumentos que apoyan la idea de que fue escrita en un periodo temprano, ¿sí? Ojo con eso. Hay al menos dos argumentos que apoyan la idea de que fue escrita en un periodo temprano. Eh, el primero es el uso de la palabra sinagoga. En Santiago capítulo 2, versículo 2, el autor usa este término, porque si en vuestra congregación dice, pero él usa la palabra sinagoga, ¿sí? ¿Para qué? Para describir las reuniones de su audiencia. Este uso implica un contexto en el que los cristianos aún mantenían vínculos con las sinagogas.
Y eso sugiere que la carta em, fue escrita antes de que se produjera la expulsión formal de los cristianos de estos lugares de reunión, ¿sí? Entonces, este aspecto es crucial, ya que indica una etapa temprana en el desarrollo del cristianismo, donde los seguidores de Jesús todavía tenían cierta identificación con la tradición judía. El segundo argumento es la falta de mención de controversias entre judíos y gentiles. No hay nada de eso en esta carta escrita por Santiago, hermano del Señor. No aborda, esta carta no aborda las controversias entre judíos y gentiles, que ciertamente ustedes saben al leer las otras cartas, como las de Pablo, por ejemplo, que se convirtieron en un tema bastante significativo en los escritos de ellos, y Pablo, Pedro, por ejemplo. Entonces, em, estas disputas en cuestión surgieron a medida que un número de creyentes gentiles, que ciertamente era un número creciente, se unía a la fe cristiana y esto iba generando conflictos sobre la necesidad de adherirse a las prácticas judías. Así que la ausencia de estas menciones, de estas controversias entre judíos y gentiles en la comunidad a la que Santiago se dirigía, podría implicar claramente que la epístola fue escrita antes de que estos conflictos se intensificaran. Por lo tanto, estamos hablando de una fecha de escritura temprana, ¿sí? No tardía, sino temprana. Ahora, ¿qué podemos concluir? Que la epístola de Santiago revela que probablemente fue compuesta entre los años 44 y 62. Acuérdense, 44, fecha temprana, 62, fecha tardía. Ahora, a lo mejor Santiago simplemente escogió no tratar o no hablar nomás sobre estas controversias entre judíos y gentiles, pero el uso del término sinagoga y la falta de discusión sobre entre judíos y gentiles no son cosas menores, o sea, son cosas que tenemos que considerar. El hecho de que Santiago no lo mencione, lo más probable es que eso signifique que se trataba aún de una cuestión no tan intensa en su época y no simplemente que él no decidió no tratar o no abordar estos temas. Entonces, eso sugiere más bien una inclinación hacia una fecha de escritura temprana, es decir, hacia el año 44 después de Cristo. Luego tenemos el propósito, ¿sí? ¿Qué podemos decir acá en torno al propósito de esta carta de Santiago? Bueno, hay un llamado. Se centra en el llamado a buscar la sabiduría divina como clave, como algo clave para enfrentar las pruebas, para enfrentar las adversidades, con el gozo característico de los seguidores del Señor Jesucristo. Bueno, este tema se establece así de manera clara en Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa al. Bueno, acá se establece claramente este tema donde básicamente el autor exhorta a sus lectores a considerar como un sumo gozo em, se puede enfrentar las dificultades, cómo con un sumo gozo se puede enfrentar las dificultades ciertamente. Y él se encuentra argumentando que estas pruebas ciertamente producen paciencia y al mismo tiempo llevan a la perfección, llevan a la plenitud espiritual. O sea, eso es muy importante acá dentro de este punto sobre el propósito de esta carta. Ahora, la audiencia de Santiago, como ya habíamos mencionado, y recalcando esto, compuesta principalmente por judíos cristianos dispersos fuera de Palestina, se encontraba enfrentando ciertas o diversas dificultades. Y como resultado, algunos podían estar tentados ¿a qué? A abandonar su lealtad a Cristo en búsqueda de la amistad con el mundo. Sí, esa es la frase, o ese es el término que Santiago usa, amistad con el mundo.
Y Santiago capítulo 4 versículo 4 se encuentra destacando este dilema. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, Santiago 4:4 destaca este dilema. Está advirtiendo que tal amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, esto refleja la realidad de que muchos en esta comunidad podían haber vacilado en su fe debido a las pruebas que ellos estaban enfrentando. Y es por eso es que hay un enfoque bien puntual en la sabiduría. Así que el mensaje de Santiago enfatiza la necesidad de buscar la sabiduría de Dios para experimentar el gozo incluso en medio de las pruebas. En Santiago capítulo 1, versículo 5, el autor está invitando a los creyentes a pedir a Dios por sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el versículo 5 del capítulo 1, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Está invitando el autor a los creyentes a pedir a Dios sabiduría, quien concede a los suyos de manera generosa. Así que esta búsqueda de sabiduría se presenta como fundamental para vivir de acuerdo con la fe y así mantener la alegría o el gozo más bien en circunstancias adversas. ¿Sí? Esto entra dentro del propósito, dentro de lo que motivó a Santiago o Jacobo, hermano del Señor, a escribir su epístola. También tenemos ciertos usos de imperativos dentro de esta carta, porque evidentemente Santiago, al ser uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, él ejerce su autoridad como líder mediante un estilo exhortativo. Y ciertamente él utiliza más de 50 imperativos en sus 108 versículos aquí dentro de esta carta. Estos mandamientos que son ciertamente así frontales, mandamientos directos, tienen el propósito de guiar a su audiencia hacia un comportamiento que refleje una fe real, que refleje una fe genuina. Pero Santiago no se limita solamente a ordenar acciones. Claramente él no se limita simplemente a ordenar, porque su enfoque principal radica en la búsqueda de la sabiduría divina. Ahí está su enfoque, buscar esa sabiduría, porque esa es la solución de los problemas que ustedes están enfrentando. Eso es lo que está diciendo Santiago. Así que también tenemos otros puntos importantes que destacar dentro del propósito de esta epístola. Santiago enseña también que la humildad ante Dios es esencial para adquirir sabiduría. Santiago capítulo 4, versículos 8 hasta el 10, voy a leer, les dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué está haciendo acá Santiago? Él está instruye a sus lectores a acercarse a Dios con qué cosa? Con humildad, prometiendo algo muy importante, prometiendo que Él se va a acercar a ellos y Él los exaltará. Eso es lo que Santiago está diciendo a su audiencia. Así que esta relación de sumisión y dependencia de Dios se presenta como el camino para obtener sabiduría que les va a permitir a esta primera audiencia a gozar en medio de las pruebas por las cuales ellos estaban atravesando. Entonces, esto es muy importante. La sabiduría está ahí en el caracol, en el meollo del propósito o de lo que motivó a Santiago a escribir esta carta. Así que en resumen, el propósito
de la epístola de Santiago se articula en torno a la exhortación a buscar la sabiduría que proviene de lo alto para encontrar gozo en las pruebas. Por eso es que Santiago anima a su audiencia a mantenerse firme en su fe, a vivir de manera consistente con sus creencias, a vivir de manera consistente con sus convicciones y al mismo tiempo se encuentra enfatizando que la verdadera sabiduría proviene humilde, de una relación humilde con Dios. Este fundamento es importantísimo porque prepara el camino para una exploración mucho más profunda, ciertamente, de la estructura y contenido de la epístola en las secciones siguientes. Y ahora entramos en la estructura y contenido. Y acá, como ustedes pueden ver, yo dejé acá en el PowerPoint la estructura. Tenemos allí la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y última división. Y tenemos una exhortación final, allá en los últimos dos versículos del capítulo 5. Bueno, en cuanto a este punto final, la epístola de Santiago se caracteriza, como ya mencioné recién, por su enfoque en la sabiduría como medio para encontrar gozo en tiempos de prueba. Posicionándose así, al tener un claro énfasis en la sabiduría, se posiciona como una obra de sabiduría dentro del Nuevo Testamento. Tenemos obras de sabiduría dentro del Antiguo Testamento, pero la carta de Santiago se posiciona como una obra tal dentro del Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos obras como Job, Proverbios, Eclesiastés. También tenemos otros textos intertestamentarios que no forman parte del canon, que surgieron en ese periodo de los 400 años de silencio. Por eso se les conoce como documentos intertestamentarios, que son libros de sabiduría y eclesiástico que la Biblia del catolicismo romano incluye en sus libros del Antiguo Testamento, tiene cierta correspondencia, cierto estilo que Santiago en este caso está siguiendo. Entonces, Santiago utiliza repetidamente la noción de sabiduría y está contrastando la sabiduría que proviene de lo alto, es decir, la sabiduría divina, con la sabiduría mundana. Y él recurre a ejemplos como Job, por ejemplo, para ilustrar la paciencia en este caso. Entonces, su carta toca temas fundamentales como el control de la lengua. Ustedes saben, Santiago capítulo 3 habla sobre la lengua. También habla sobre el trato a los desfavorecidos. Habla sobre el tema del favoritismo. Esto está dentro del contenido de esta carta. Todos ellos presentes en el libro de Proverbios, ¿sí? Eso está en Proverbios. Y también vemos acá que está presente en la carta o en la epístola de Santiago. Por eso es que si hay una correspondencia proverbial en el Nuevo Testamento, es esta carta, es esta epístola. La conexión también con la enseñanza de Jesús es bastante notable, con similitudes, por ejemplo, en las exhortaciones sobre la perseverancia, el gozo en medio de las pruebas, etcétera. Y en cuanto a la estructura, la epístola no sigue ciertamente un orden lineal, convencional, asemejándose más a la literatura de sabiduría. Justamente, acá hay un punto de similitud aún mayor, porque se presentan múltiples temas de manera breve antes de pasar a los otros temas que se toca también dentro de esta carta. Entonces, aunque algunos comentaristas sugieren que carece de organización, se pueden identificar 7 secciones clave que estructuran el contenido, ¿sí? Aunque evidentemente acá donde yo les dejé tenemos 5 divisiones y una última división principal. Bueno, así de manera rápida encontramos un saludo inicial, una introducción a sabiduría y gozo, encontramos la relación entre sabiduría y obediencia, sabiduría y paz en la comunidad, sabiduría y futuro, sabiduría y oración y una exhortación final. Entonces, esta combinación de influencias literarias y estructura temática subraya el objetivo de Santiago de guiar a su audiencia a una vida de fe sólida, a una vida reflexiva categóricamente. Entonces, leyendo lo que tenemos ahora a la vista acá en el PowerPoint,
La primera división principal es una introducción a los temas principales del libro que podríamos llamar Sabiduría y Gozo en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 18. La segunda división principal expresa la preocupación de Santiago por la sabiduría y la obediencia en Santiago, capítulo 1, versículo 19 al capítulo 2, versículo 26. Luego, siguiendo con la lectura acá de nuestro PowerPoint, la tercera división principal trata de la sabiduría y la paz en la comunidad cristiana en Santiago capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 12. Y la cuarta división principal se centra en la sabiduría y el futuro en Santiago capítulo 4 al capítulo 5, versículo 12. Y la quinta y última división principal está dedicada a lo que podemos describir como sabiduría y oración en Santiago capítulo 5, versículo 13 al versículo 18. Y después de esas cinco divisiones principales, en una exhortación final en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Bueno, básicamente esa es la estructura, ese es el contenido, y luego tenemos ya la conclusión. ¿Qué podemos concluir aquí? ¿Qué es lo que podemos decir? Em, Podemos decir, a la luz de nuestro material de Tirmil, que el libro de Santiago retó retó a los cristianos del primer siglo a buscar la sabiduría que proviene de lo alto, a buscar a la sabiduría divina, para que ellos ciertamente pudieran experimentar o tener el gozo mientras estaban pasando por momentos difíciles, por momentos de pruebas. Ahora, por supuesto, nosotros, en este caso, no, em, no vivimos en circunstancias idénticas a esta primera audiencia original. Vivimos en circunstancias muy diferentes a las de la audiencia original de Santiago. Pero nosotros también pasamos pruebas como ellos. Nosotros también necesitamos la sabiduría de Dios para ayudarnos a tratar con estas pruebas por las cuales nosotros, como cristianos, hoy atravesamos. Así que, al igual que la primera audiencia de Santiago, nosotros necesitamos el gozo que la sabiduría de Dios da. Aunque en esta lección solamente nosotros hemos tocado lo que este libro ofrece, una cosa debe quedar clara. La epístola de Santiago traza un camino para vivir sabiamente en todas las edades. O sea que es atemporal, se aplica a todas las épocas. Y entre más apliquemos este libro a nuestras propias vidas, más vamos a recibir la bendición de sumo gozo que Dios ofrece a los suyos, que Dios ofrece a su pueblo, sin importar o independientemente de las pruebas o dificultades que podemos enfrentar, independientemente de eso. Así que aquí culmina, aquí cerramos con la lección número 1, introducción a la epístola de Santiago. Ahora, como es de costumbre, yo quisiera dejar de compartir el PowerPoint y preguntarles si tienen algunas dudas, algo que no quedó bien claro, algo que quisieran que sobreenfatice o les doy este tiempo, por favor, para que puedan también ustedes compartir. Les escucho. Profe, entonces fue Santiago que lo que escribió esta carta. Ya Sí, está claro, está claro. Y bueno, ese fue, es el consenso, ese es el consenso. eh, más o menos fue entonces la edad temprana a 44 44 antes después de de Cristo, Cristo. después de Cristo. Sí, bueno, claramente no tenemos algo así bien objetivado, bien explícito, pero los argumentos que se presentan en este caso, como por ejemplo la falta de registro de las controversias entre judíos y gentiles, el uso, por ejemplo, de la palabra sinagoga en alusión a la reunión o al lugar locativo de reunión de los cristianos,
sugieren que Santiago escribió su carta hacia el 44, o sea, hacia una fecha temprana, no hacia una fecha tardía. Muy, muy bien, profe. Entonces, Capítulo 3. El capítulo 4 es Así cuando. mismo, Mariam, año 44 aproximadamente, después de Cristo. Ujú. Pastor, Sí, hola.